Buenos días, capitán. Buenos días a todos. Mucho gusto. Encantado de estar Le- aquí presente en esta capacitación virtual. Podemos subir un Les poquitico el pido, volumen. sí, me escuchan bien ahora. Eso, ya vamos a subir un poquitico el volumen para poderlo explicar mejor. Sí, Eso. listo. Les pido el favor que en el momento, si hay alguna interrupción en el sonido o algo, pues les agradezco con anticipación o de manera precisa me puedan indicar para yo poder estar pendiente. Bueno, en este momento yo lo voy a hacer una explicación del tema relacionado con la violencia familiar y es la situación de las exparejas, ya que hay ha habido múltiples variaciones con respecto a incluir en el delito de violencia intrafamiliar por parte de personas que en algún momento tuvieron su relación o a que lleguen hijos en común. Es decir, miembros que le podrían denominar de grupo familiar por el hecho de tener el hijo, pero nunca convivieron. Entonces, hoy estaremos haciendo como que una explicación para acerca de eso temático, ya que es importante para nuestra diario vivir entender estas situaciones en el momento en que primero que todo, como tiene que ver en el derecho penal, la idea es evitar caer en situaciones en las que más adelante pues tengan unas consecuencias que nos puedan significar eh, riesgo para nuestra seguridad. Y pues ya saben, el hecho de tener que estar sometido a alguna pena de prisión o sanciones que estén dispuestas en esa clase de delitos. Entonces, para que entienda muy bien de la explicación que haré hoy sobre el delito de violencia intrafamiliar y la implicación eh, sobre las parejas, quiero que sepan que hay una de la Corte Suprema, la Sala Penal, y pues hay una ley. Entonces, para que sepan la diferencia y pues de pronto aquellos que en el momento tengan conceptos distintos de la comisión del delito de violencia intrafamiliar entre parejas, aclaren esas situaciones y pues sepan por qué motivo pueden haber dos conceptos y pues en este caso se van a abordar esas situaciones. Pero con respecto a las decisiones de la Corte Suprema, de la Sala Penal y sus decisiones con respecto a temas como en este caso que es de la violencia intrafamiliar, les tengo que hacer claridad cómo ellos como jueces se acogen a nuestros conceptos jurídicos, es decir, a nuestros lineamientos jurídicos. Entonces, por tal motivo, tienen que hacer aplicación de las leyes preexistentes. Y por eso, dentro de este marco que se establece, para nosotros saber dentro de qué lineamientos jurídicos penales se debe manejar en nuestro país y en el estudio del derecho se le llama teoría del delito. Y pues este concepto de teoría del delito tiene varios conceptos, pero en este caso nos vamos a encargar específicamente del concepto que atinente a la tipicidad. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, para nosotros entender el tema sobre las decisiones que toma la Corte y a qué se acogen sobre la norma, entonces, rápidamente así o de manera general, voy a hacer una explicación a partir de qué fundamentos lo hacen y cuáles son aquellas situaciones jurídicas dentro de las cuales ellos se tienen que acoger hacer, para ser garantes de nuestros derechos, de aspectos jurídicos, tanto para la sociedad como para los que son de alguna manera a los que se les aplica la norma. Entonces la tipicidad lo que más todo se encarga es de que se debe establecer
unas condiciones jurídicas y en este caso, en el tema que estamos hablando de delitos, son unos lineamientos jurídicos específicos con respecto a la comisión de una conducta, es decir, la comisión de un delito. Entonces, nosotros previamente, por parte del legislador, nos debe, cuáles son esas situaciones en las cuales podremos incurrir y que podríamos estar causando un perjuicio a otra persona y con el fin de evitar, más que todo. La idea del derecho penal es evitar esas situaciones en las que nos podamos ver incurso en un delito. Entonces, ese es el verdadero fin. Pero el otro fin también es hacia la persona que ya ha cometido el delito. Entonces, es de que exactamente sepa las consecuencias de su acto. Y pues esas consecuencias del acto y esos elementos que se deben analizar sobre esas características en las cuales uno lleva a cabo una acción por medio de la cual le causa un daño a otra persona por esa acción, esas valoraciones las hace el juez. Entonces, es al juez el que le va a valorar si nosotros en algún momento al llevar a cabo una acción que posiblemente se puede determinar como un delito, entonces el juez tiene que hacer la valoración jurídica y establecer específicamente cuál es el delito por el cual estamos riendo. Entonces se llama tipicidad, adecuación típica, que es lo que hace el juez. Siguiente, por favor. Entonces, según la explicación que yo le estaba dando, de manera más simple, ya la había adelantado, que la típica tiene que ver con este lineamiento que se nos establece con respecto a cuáles son los delitos que se pueden cometer, cuáles son las características de esos delitos, y situaciones específicas, pues ya en el campo del derecho los abogados podrán entender ya, y pues la idea acá es que todos podamos entender de manera general, incluso los que no son abogados, sobre este tema de cuál va a desarrollar. Entonces, por eso estoy adelantando un poquito el concepto para que entiendan de dónde viene el fundamento sobre el cual los jueces penales toman sus decisiones. Entonces, por ejemplo, la división de funciones, uno muy importante que le dije es la función promocional, que es decirnos a nosotros cuáles son esos delitos en los cuales podemos incurrir nuestro comportamiento. Entonces, de acuerdo a ese comportamiento que en derecho penal le llaman conducta, uno tiene que saber que si actúa de esa manera en situaciones específicas, estamos incurriendo en un delito. ¿Y cuál es ese bien jurídico que estamos diciendo en términos generales? Es ese derecho que tiene esa persona perjudicada, esa persona, no, persona jurídica, sobre la acción que uno mete. Entonces, la función promocional, que es dentro de varias funciones, como pueden ver en la diapositiva, es la más importante porque es decirnos a nosotros cuáles son esos delitos, pero decirnos a ver la importancia de evitar incurrir en esos delitos más que todo. O sea, no es los delitos con el fin de que aquel lo cometa sepa a qué se atiene, no. Es que viendo como sociedad podamos saber a qué debemos limitarnos como ciudadanos, como seres sociales, para evitar el daño a la otra persona. Por eso hay una función motivadora que tiene que ver con eso, que nosotros sepamos, nos motivemos a saber con respecto al hecho de evitar cometer delitos, porque estamos causando un desequilibrio en, en, esa, en ese acercamiento social que tenemos normalmente los seres humanos. Y pues también tiene esa función respecto a lo que yo les explicaba, de que también tenemos que conocer qué clase de derechos estamos vulnerando o qué clase de perjuicio estamos cometiendo en el momento en que llevamos a cabo un delito. Siguiente, por favor. Entonces,
ya en la práctica, digamos que en nuestra legislación penal tenemos la ley 599 de 2000. Entonces, a eso se le llama tipo objetivo o tipicidad objetiva por el hecho de que es la norma como tal, material, ya establecida, o sea, lo que es producto del legislador, lo que el legislador dispuso ya como como esa lista de delitos en las cuales se puede incurrir dependiendo de algunas acciones que llevamos a cabo dentro de esa socialización entre seres humanos. Entonces, el tipo penal se refiere a la estructura del delito, es decir, cada artículo, si vamos al Código Penal, que es la 599 del Código Penal, en el Código Penal, cada delito está establecido en un artículo. Entonces, en cada delito tiene unos elementos estructurales que le permiten al juez que, de acuerdo a esos elementos específicos, el juez es el que va a verificar si la conducta o la acción que llevó a cabo un sujeto, que se llama en derecho penal, pero para que entiendan mejor, son las mismas personas, cuando esa persona lleva a cometer el delito, el juez es el que está en la obligación de establecer, según esos elementos que tiene ese delito por el cual presuntamente llevó a cabo su acto, entonces establecerlo, ubicarlo, exactamente eso es lo que se llama el concepto de tipicidad. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estos delitos hay eh, estos elementos tienen sus conceptos específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos la conducta se refiere a la acción u omisión. En este caso, pues, para que sepan, pues, aquellos que no tienen la concesión, pero los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Acción cuando se tiene la voluntad, la conciencia de llevar a cabo una conducta, uno sabe que le causa un perjuicio a otra persona, o un jurídico, es decir, un derecho también de otra persona, con el simple hecho de actuar de acuerdo a esas prohibiciones que previamente se nos han establecido para evitar causar un daño o un perjuicio a otro. Entonces, se puede hacer por acción, que cuando se tiene voluntad, y por omisión, cuando no se tiene el deber de cuidado. Entonces, se deja de hacer lo que estamos obligados a hacer. Ese es lo que... Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estos elementos también seguimos teniendo un sujeto activo, que no es más nada que aquella persona que, en términos generales, a la cual se le va a aplicar el delito como tal, el delito que se establezca de acuerdo a su acción. Pero también tenemos que saber que el sujeto activo son otros, los que todavía vemos como delitos. Nosotros también somos sujetos activos porque la norma nos está mandando un mensaje de esa prohibición. Entonces, nosotros también nos vemos en ese campo de sujeto activo, pero en la práctica, sujeto activo es, de manera general y en la práctica, es aquel a quien quien lleva a cabo la comisión de la conducta. Siguiente, por favor. Y pues, como tenemos sujeto activo, es decir, tenemos a quien comete la conducta del delito, pues también tenemos en contra a quien se causa un perjuicio por esa comisión del delito. Entonces, en este caso viene siendo a lo que muchos llaman víctima, que es el sujeto pasivo. Pues normalmente le dicen víctima. Pero tenemos que saber que el sujeto pasivo, a diferencia del sujeto activo, el sujeto pasivo puede ser una persona natural o una persona jurídica. En cambio, el sujeto activo, que llaman el autor, también que lo pueden tener como el autor material, bueno, para su entendimiento, pero es decir, ese sujeto que comete la conducta tienen que saber que limitadamente se refiere a un sujeto, es decir, un ser humano. Es decir, los sujetos activos no pueden ser las personas jurídicas, solamente las personas naturales, porque las conductas las cometemos los seres humanos. Por conceptos generales, las
conducta solamente pueden ser las acciones de conducta en las cuales nos podemos ver incurso en un delito, solamente pueden ser cometidas por seres humanos, no por empresas. Entonces, para que exista esa aclaración. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esos elementos del delito también tenemos lo que se llama del verbo rector, pero el verbo rector no es más que todo ese verbo que nos indica cuál es esa acción por medio de la cual cometemos el delito. Entonces, por ejemplo, si tenemos el homicidio, que es un delito simple en su literalidad, dice el que matare a otro. Entonces, matare es el verbo. Si tú matas, es decir, y si entendemos el concepto de matar, que es quitar la vida a una persona, pues ya ese es el verbo rector y el que nos indica que estamos con ese evento incurriendo en ese delito. Siguiente, por favor. Y pues, siguiendo con estos elementos, tenemos también los elementos normativos que se refieren a todos aquellos conceptos distintos a los jurídicos y que son importantes para poder ir. Espera un momentico, que hay una interrupción. Disculpe un momento para poder tener listo. Muchas gracias. Entonces, les decía que con el elemento normativo son conceptos diferentes a los jurídicos, pero nos dan como señales hacia esas claridades por las cuales al hacer análisis, si estamos incurriendo en ese delito, nos dan esas pautas para saber si específicamente se adecua esa conducta o esa acción que hemos llevado a cabo a ese delito. Siguiente. Bueno, para terminar con estos conceptos que son importantes para entrar en materia de lo que es la comparación que vamos a hacer de conceptos con el tema de violencia intrafamiliar y el hecho de la existencia de la violencia intrafamiliar como delito en tres parejas. Terminamos con lo que tiene que ver con la tipicidad subjetiva, el tipo subjetivo. Y no es más que esas formas en las cuales él se ha establecido dentro del derecho penal en cómo podemos llevar a cabo, cómo podemos incurrir, dependiendo de la voluntad o operación de la voluntad o de conciencia, con respecto al momento en el que alguna persona comete un delito o lleva a cabo una acción que supone cometer un delito. Entonces, por eso tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. Entonces, esta situación, pues para no confundir mucho, normalmente en la misma norma, en los mismos delitos, los artículos que establece el Código Penal, está muy claro. Es decir, ustedes van a saber que un delito es por culposo, muchas veces, en la mayoría de las veces le va a decir que es por culpa. La expresión será así, el que es por culpa. Entonces, ya ustedes saben que es un delito culposo, así también lo será en la parte si es preterintencional. Porque también la expresión en el artículo se estará aclarando de esta manera literal el que preterintencionalmente. Entonces ya pues es más fácil ubicar. Y el dolo, pues al tener la conciencia y la voluntad de hacer una acción sabiendo que es prohibida, sabiendo que causa un perjuicio, es cuando en lo que tiene que ver en la literalidad del artículo, pues no se va a mencionar. Entonces, por eso el mismo ejemplo del delito de homicidio, él dice el que matare a otro. Bueno, ahí no dice el que con dolo, sino el que matare a otro, entonces se entiende que es doloso. Pues ya cuando si es homicidio culposo, pues ya lo dirá de esa manera. Siguiente, por favor. Listo. Entonces ya entramos a la parte en la que vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con los ejemplos sobre lo que en algún momento fue una decisión de la Corte con respecto al tema que tenemos que tener en cuenta de la violencia intrafamiliar como delito y
esa posible comisión o esa configuración de ese delito cuando se trata entre parejas. Y por eso tenemos la sentencia de fecha 2018 de la Corte Suprema de Justicia, del 11 de julio. En esta sentencia, de manera general, les puedo indicar que se trata de un caso de fecha, es decir, un caso que llegó a conocer el Juzgado 22 Penal Municipal con función de conocimiento y en el cual se profiere sentencia condenatoria en este juzgado en contra del señor Luis Orlando Ariza Durán. Bueno, yo le voy a hacer como que una claridad sobre el caso para que ustedes entiendan mejor de qué trato esta situación, porque la Corte decidió ante sentencia condenatoria, es decir, ante un juez penal municipal en primera instancia y pues por confirmación del Tribunal Superior de Justicia, Sala Penal de Bogotá en segunda instancia y pues quien confirma la condena por el delito de violencia intrafamiliar agravada y pues que fue apelada por el abogado defensor, es decir, que fue demandada ya ante la Corte por parte del abogado defensor. Siguiente, por favor. Listo, entonces le voy a decir en qué consistió el caso y por qué para que la Corte llegara a tomar conocimiento. El caso se trata de unos hechos del 30 de agosto de 2015. Los sujetos son Dayana Lisset Caballero Cárdenas, Luis Orlando Ariza Durán. Y pues si recordamos los conceptos que ya le dije sobre sujeto activo, sujeto pasivo, aquí el sujeto activo viene siendo el señor Luis Orlando Ariza Durán, quien comete el delito supuestamente de violencia intrafamiliar, y pues la víctima y la que llamamos sujeto pasivo es la señora Dayana Lisset Caballero Cárdenas. Pues al señor Luis Orlando Ariza Durán se le hizo la judicialización. Bueno, vamos a darle detalles del caso, en qué consistió. Para esa fecha, el 30 de agosto de 2015, la señora Dayana Lisset Caballero Cárdenas, por previos antecedentes de situaciones de agresión por parte de Luis Orlando Ariza Durán, de Policía Nacional, pues ellos atendiendo el llamado de la ciudadana por el hecho pues, de las explicaciones que ella le dio, así se dirigieron al señor Luis Orlando Ariza Durán, ya que este no había cumplido con la situación de las visitas estipuladas por el hijo en común que tenían para ese momento. Pues ya ellos hace tiempo ya no eran pareja, pero tenían preestablecido un horario de visitas, unos días de visitas, y pues el señor Luis Orlando Ariza Durán no había cumplido con esos compromisos. Y por esa razón la señora Dayana Lisset Caballeros pidió ahora a los dos policías, miembros de la Policía Nacional, que la acompañaran para ir por el hijo. ¿Qué pasa? Cuando ella llega allá, hay una agresión entre dos, y pues incluso unos familiares del señor Luis Orlando Ariza Durán estuvieron comprometidos en esa agresión, y llega un momento en reclamos que hace la señora Dayana Lisset Caballeros al señor Luis Orlando sobre la situación de la visita, y en presencia de los policías, el señor Luis Orlando le propina un golpe en el rostro a la señora Dayana. Pues, como pueden saber, el golpe se lo propina en presencia de dos miembros de la Policía Nacional, por lo que a él se le tiene que judicializar por esa situación. Pues ellos en el momento judicializan por el delito de violencia intrafamiliar, ya que al hacer la judicialización y la legalización de captura, es por este delito de violencia intrafamiliar agravada que la fiscalía le imputa esos cargos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay sentencia condenatoria en primera instancia, confirma en segunda instancia por el tribunal, hay un abogado distinto, ya que el abogado en primera instancia fue un abogado de la defensora. Entonces, el señor procesado, ya condenado,
entonces contra otro abogado y pues el abogado radica la demanda de casación, la cual es admitida, pues ya superando algunos errores que la misma Corte ha establecido, y pues ellos de oficio conocen por la importancia de definir, por la importancia en este aspecto tienen que tomar atención, y es que a la Corte se le hizo importante aclarar el concepto de la violencia intrafamiliar en parejas. Eso fue más que todo lo que le llama la atención a la Corte, y por lo cual se ven obligados por seguridad jurídica a establecer las condiciones sobre estas características o esta situación, las exparejas y la comisión de delito de violencia. Bueno, la defensa en su demanda alegó, por ejemplo, de que el abogado, en primer cargo, que el abogado de la defensoría le hizo aceptar unos cargos por un delito que no era. El hecho de que el abogado de la defensoría pidió a favor del procesado en el momento situaciones jurídicas que no cabían en el momento, y pues por esa razón alega. Y como segundo cargo, el hecho de que no se imputó debidamente el delito. Entonces, aquí llegamos a lo que es la tipicidad, y es que según los hechos y según las situaciones subjetivas, es decir, según las situaciones de que ellos son exparejas, se debía imputar otro delito, que es de lesiones personales y no de violencia intrafamiliar. Y pueden en tercer cargo situaciones que tienen que ver con causas de ausencia de responsabilidad. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este caso del concepto de la violencia familiar entre parejas, en el cargo segundo, que es el que más le llama la atención a la Corte para tomar de oficio, para casar de oficio. Entonces, bueno, respecto al primer cargo, la Corte le deja claridad de manera precisa a la defensa, al abogado que presenta la demanda de casación, de que las situaciones sobre la estrategia de defensa no tienen que, cuando nosotros no estamos de acuerdo con el otro abogado, de acuerdo a cómo llevó su estrategia, no tiene ninguna relevancia, sentido que solamente se hizo de manera debida y que se conoce el procedimiento, pues la Corte establece que este abogado sí conocía las garantías que debía tener ese procesado. Entonces, eso no le hizo tanta discusión, y pues no iba a declarar nulidad de lo actuado por falta de defensa. Siguiente, por favor. Y pues se concentra, como ya le había dicho, en la parte donde el abogado dice que no se imputó el delito que tenía que hacer. Entonces la Corte viene a hacer como un análisis de todo de toda la historia de la violencia intrafamiliar, desde cuando la violencia intrafamiliar se da desde un principio, como cuando se establece desde un principio como delito. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, tenemos que la violencia intrafamiliar como delito se da a partir de la Ley 294 de 1996. Y pues en esta se desarrolla el artículo 40 de la Constitución Nacional. Tenemos que saber que la violencia intrafamiliar, en primera medida, lo que hace es proteger la unidad familiar, que es lo que la familia se protege de manera constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, esta ley que establece como primeramente que le da nacimiento, que le da origen al delito de violencia familiar, es subrogado por el artículo 229 del Código Penal, que es el que actualmente tenemos vigente, es decir, el Código que es donde están descritos los delitos. Entonces, a partir de allí hay una modificación. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hay unas modificaciones, sigue con unas modificaciones, como por ejemplo, para algunas situaciones de pena, y pues se establece, por ejemplo, la edad hacia los adultos mayores también, por esas consecuencias, o mejor dicho, esas consecuencias que se deben asumir
a este tipo de población, que es los mayores de 60 años. Siguiente, por favor. Listo, entonces hay una situación que en ese momento del 2018 tuvo en cuenta la Corte para hacer el análisis, y es porque en, en la ley de 1996 se establecía unos puntos sobre los cuáles eran esos miembros del núcleo familiar sobre los cuales se incurría con violencia intrafamiliar. Entonces decían, los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no conviven en un mismo lugar. Entonces, en esta parte B, nos damos cuenta que se refiere a que no convivan en el mismo hogar. Entonces, estaríamos hablando de las exparejas. Siguiente, por favor. Entonces, pero la Corte hace una valoración. Recuerden que esa ley fue reemplazada, o mejor dicho, fuimos reemplazada así, de alguna manera. Lo que se hace válido para el delito de violencia intrafamiliar, lo que se establece en el artículo 229 de la ley 599 de 2000. Entonces, llega con este análisis, la misma Corte establece que, por lo tanto, esas condiciones que en la diapositiva anterior vimos ya no se deben aplicar porque esa ley ya no es válida de delito. Siguiente, por favor. Entonces, la Corte hace también unas claridades, pues, en el momento, por ejemplo, de unos conceptos que manejó la Corte Constitucional, y pues porque la Corte hizo una precisión sobre esos miembros que no hacen parte, o sea, que no hacen parte como tal del núcleo familiar. Es decir, la Corte Constitucional sacó un concepto que tiene que ver más que todo con aquellos miembros que no tienen teniendo un vínculo, un parentesco, un vínculo consanguíneo, hacen parte del núcleo, entran a ser parte del núcleo familiar y que pueden incurrir en el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, tenemos cuidadores, tenemos, por ejemplo, a los que tenemos contratados o los que contratan a las personas para servicios generales, ellos hacen parte del núcleo familiar, y ese es el concepto que aclaró la Corte Constitucional, pero la Corte Suprema quiso hacer claridad que ese concepto no se asimilaba al debate sobre el concepto de delito de violencia intrafamiliar cometido en tres parejas. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que saber ya aterrizando la situación de la posible comisión del delito de violencia intrafamiliar entre parejas, tenemos una situación. La Corte en esta sentencia hace un análisis del hecho de por qué motivo no se podría determinar que entre parejas se comita el delito de violencia intrafamiliar. Y llega al razonamiento que no es lógico que cuando desde la Constitución se quiere proteger la familia y unas personas que en algún momento compartieron unos sentimientos, ya decidieron a voluntad dejar a un lado ese vínculo como tal, desde los sentimientos, no se podría entender que puedan ser parte del núcleo familiar, porque ya se había terminado esa unidad familiar que como esencia se debía ver. Entonces, en este caso, ya la Corte dice que no sería lógico ver que aquellas personas voluntariamente decidieron ya no ser parte de una familia, no ser parte del núcleo familiar, no compartir un proyecto, entonces puedan seguir de alguna manera soportando ese concepto que se trata de familia. Es decir, ese es el concepto al que llega la Corte en un momento. Recordemos que la Corte, como tal, a la final están aplicando la norma, es decir, lo que yo les apliqué, lo que le haya explicado como que tiene que ver como tipicidad, es decir, lo que ya existe, lo que el legislador hizo sobre esas prohibiciones a las que todos los ciudadanos estamos sometidos. Entonces, la Corte lo que hace es aplicación de la norma.
Siguiente, por favor. Siguiente. Listo, en la diapositiva anterior, pues habíamos, de manera breve, pues en este análisis que hace la Corte, llega al asunto del hecho de si se comete una violencia de género, por el hecho de que acuerden que el señor le propina un golpe a la señora en el rostro, entonces hace el análisis si estamos ante un delito, entonces la Corte define que no puede hablarse de violencia intrafamiliar ante unas personas que ya han, ante las cuales se ha desaparecido el concepto de unidad familiar para, para el entender de la Corte. Entonces, determina al final que al señor Orlando se le debe condenar por el delito de lesiones personales. Y pues, en este caso, en esta sentencia que tomamos en cuenta, es importante saber que pues, fue más favorable por el hecho de que el delito de lesiones personales sí tiene algunos beneficios. Entonces, eso significó una pena menor, aproximadamente unos 38 meses, si me acuerdo. El hecho de que tenga suspensión condicional de la ejecución de la pena, ¿qué quiere decir? O sea, es decir, la persona la condenan, solamente le queda el antecedente, pero no cumple, no cumple la pena de prisión intramural. Simplemente le queda el antecedente, no es más nada. Siguiente, por favor. Bueno, ya he explicado este aporte de la Corte en el 2018. Estamos hablando del 2018. En este momento yo quiero que todos aquellos que de pronto tengan este concepto, de pronto hay algunos que lo tienen actualizado, otros no, entonces me interesa eso, de que los que de pronto hubieran asimilado el concepto de que parejas no se puede ir centro familiar, pues puedan saber que por política criminal del Estado, ¿a qué me refiero con política criminal? Es decir, por nuestro desarrollo social, por todas esas situaciones que se presentan normalmente, el Estado está en la obligación de proteger y garantizar a la sociedad. Por tanto, por estadísticas, se vio en la obligación de hacer unas variaciones en la ley, en la norma. Entonces, por eso tenemos la ley 1959 del 20 de junio de 2019. Y no es más que esta ley no consiste en más sino modificar el Código Penal, que es la ley 599 de 2000, como le he dicho, que es donde están los delitos. Y tenemos la ley procesal, que es la 906 de 2004, que en esta se dice cómo es el trámite cuando alguien comete un delito para ser judicializado, para ser llevado ante un juez. Y bueno, desde el inicio, de cuando comienza a ser investigado o cuando incurre en el delito, ¿cómo es ese trámite? Eso lo establece el Código de Procedimiento Penal. Entonces hay unas modificaciones con respecto al delito de violencia intrafamiliar, ya que el Estado, preocupado por los diferentes hechos de violencia intrafamiliar y el aumento de la comisión del delito de violencia intrafamiliar, ha tenido que tomar unas medidas, porque hay unas mediaciones que desde las autoridades, tanto fiscalía, jueces, todas las autoridades comprometidas, han notado que había la necesidad de hacer unos cambios. Había la necesidad de hacer unos cambios con el fin de que se pueda de alguna manera reducir este impacto hacia la sociedad de lo que es la violencia intrafamiliar. Recuerden que nuestra legislación penal tiene la intención de que nosotros como ciudadanos conozcamos las prohibiciones sobre lo que tiene que ver con los delitos, pero también que evitemos, inclusive, los delitos no están creados solamente para ser impuestos ante el que lo comete. Tenemos que saber que los delitos son creados para nosotros ver esa carta de esas provisiones que nos establecen previamente como ciudadanos para evitar llegar allá. Entonces,
por eso se toman medidas siempre con ese fin de evitar, no más que todo de imponer penas o de imponer un delito o judicializar a la persona por ese motivo. Entonces, en esta ley se toma en cuenta todas esas estadísticas. Pues le pongo un ejemplo. En alguna ocasión yo estaba en un juzgado penal municipal de Conento y precisamente estaba en un delito menor, es decir, lo que llaman delitos menores, pero en una conversación con el juez, antes de entrar a audiencia, pues nos decían que estaban llegando al día le llegaban 6 procesos de violencia intrafamiliar con respecto, digamos, al hurto, que llegaba uno. Entonces, se pueden imaginar la preocupación del Estado y del hecho de este tema que se ha vuelto un problema, como lo pueden notar en las noticias, en todos los medios periodísticos de comunicación, de todas las situaciones que incluso porque a la final el Estado, las autoridades tienen unos compromisos. Por ejemplo, si un fiscal no hace bien su trabajo con respecto a hacer la judicialización pertinente o darle beneficios a una persona que hubiera maltratado a un miembro de familia, y le hubiera dado beneficio y más tarde le quita la vida, porque en un principio lo hubiera lesionado, pero le quita la vida, pues ahí entra a un juicio hacia esas autoridades que no tuvieron esa responsabilidad suficiente para tomar medidas para evitar eso. Porque esto es lo que se llama violencia intrafamiliar, es lo que debemos saber, es evitar a que se llegue a esos límites, porque está pasando mucho de que hay un antecedente de violencia en el núcleo familiar y que posteriormente se causa un daño mayor. Es decir, se afecta un derecho mayor como es la vida, un derecho tan principal en este país. Entonces, esa es la importancia de tomar medidas y que, por ejemplo, eso está reflejado en esta ley y es por la preocupación ante la situación del delito de violencia intrafamiliar que de alguna manera no se ha podido controlar, es decir, no ha habido unas medidas suficientes para que esto siga siendo una problemática social. Y pues nosotros tenemos el compromiso como ciudadanos de alguna manera de también mantener ese mensaje, recibirlo y de que se evite llegar a esta clase de situaciones. Y siempre es evitando. Por eso, desde hace tiempo, el delito de violencia intrafamiliar, por la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en medio de esa relación social, tenemos la obligación de denunciar. Eso es lo que puede estar hablando de la violencia intrafamiliar. Como les decía, porque en un principio pueden ser lesiones personales, pero pasa que consigue un momento en que se causa la muerte de una persona. Entonces no se quiere llegar a esas situaciones, a situaciones de tortura, porque también sabemos que hoy día también es importante tomar en cuenta el aspecto psicológico, porque aunque la persona no se le quite la vida, para el resto de su vida muchas veces quedan afectadas de manera psicológica y más nunca pueden llevar a cabo su proyecto de vida de manera normal y porque afectado por otra persona por no respetar esas condiciones humanas y de relación entre familia y esas responsabilidades que tenemos de protegernos, de garantizar la armonía familiar. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, de manera importante, respecto y comparando con el concepto que mantuvo en la sentencia que ya le expliqué, aquí vemos unas variaciones. Y estas son los puntos, las variantes o las modificaciones que se le hace al delito de violencia intrafamiliar. Miren bien que en la sentencia, en el delito anterior, es decir, antes de esta modificación, anteriormente en el delito, no estaba específicamente
establecido la situación de la violencia intrafamiliar entre parejas, ya que, bueno, la ley que en un principio crea el delito, pues ya fue reemplazada por la ley 599 y pues en esa no se establecían de manera específica esa situación de violencia intrafamiliar. Pero miren, fíjense bien en esta diapositiva, tanto como es la preocupación de ingresar al delito de violencia intrafamiliar la condición de las exparejas, de que no deja en este nuevo concepto, según la modificación que hace la ley 1959, no trata de no dejarse salida a cualquier situación para que no quede por fuera esa condición que tenemos, que se tiene en la persona cuando se pareja. Por ejemplo, ya dice, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. Aquí estamos viendo la condición de pareja. Entonces, en esta ley ya cambia la noción que se tenía el concepto desde la Corte en 2018, pues que en ese momento lo hizo como claridad normativa, ya que la Corte lo que estaba era haciendo aplicación y análisis de la ley para su debida aplicación, porque esa es su obligación, su responsabilidad. En este caso, cuando hablamos de una ley que modifica desde el Estado, estamos hablando de un compromiso de política criminal y es de todas esas estadísticas y lo que ya he explicado del aumento o de las cifras manidas de violencia intrafamiliar, o mejor dicho, de la violencia entre aquellas personas que son exparejas. ¿Y por qué? Porque hay un número significativo, es decir, un número alto de la violencia entre las exparejas. O sea, sigue existiendo esa situación y por eso deciden, de alguna manera, hacer las modificaciones tanto al Código Penal como al procedimental. Ya saben muy bien que el Código Penal se refiere a los delitos, es decir, allí están contenidos los delitos y el Código de Procedimiento es cómo se lleva a cabo el procedimiento o el trámite para que la persona que llega a incurrir en el delito sea procesada. Entonces, en este segundo punto vemos que el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Entonces, aquí están acogiendo la situación posible del hecho de que quizás hay personas que tienen hijos en común, pero nunca convivieron. Entonces, también se está aumentando, o mejor dicho, ampliando el concepto para que no se escapen estas situaciones. ¿Quién miembro de la familia se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que realice la conducta? En esta parte, pues es una parte que desde el principio más o menos la había tomado, pero tienen que saber muy bien que no estamos hablando de una persona que en todo momento conviva con miembros del grupo familiar. Estamos hablando de una persona ajena que así sea por 2 horas al día, de alguna manera se encarga del cuidado de algún miembro. Entonces, estas personas también pueden incurrir en el delito de violencia intrafamiliar. Las personas con las que se han sostenido relaciones matrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Como les había explicado, como se pueden dar cuenta, no se quiere dejar a un lado ninguna clase de situación. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de relación, incluso, y ya entra en esta situación del delito de violencia intrafamiliar y que se puede incluir a través de. Entonces, de manera general, voy a indicar cuáles son las modificaciones que hace esta ley. Más o menos, la ley hace una socialización en 5 artículos. Y en esa ley hay un cambio hacia la ley de procedimiento penal y que tiene que ver con la publicidad. Porque ya les expliqué, por ejemplo, con respecto a quienes pueden incurrir, que es el primer punto,
en este delito, y pues ya se dan cuenta que las exparejas y cualquier otra clase de relaciones, es decir, con hijos en común, aquellos que tengan relaciones extramatrimoniales, todas esas personas pueden incurrir en el delito de violencia intrafamiliar. Y también lo que tiene que ver con en esta ley de modificación de la publicidad, y es que el juez, con argumentos válidos, puede establecer que las audiencias no sean públicas. Pues de manera general, las audiencias son públicas, a excepción de algunas. Entonces, este delito entra en esa excepción. Ya el juez puede decidir si la audiencia se hace a puertas cerradas, es decir, de manera privada, y las partes que se decida, es decir, las partes tal como el proceso, son las únicas que van a estar presentes en esas audiencias. También hay una modificación en esta ley que tiene que ver con la prueba anticipada. ¿Qué quiere decir? Que antes del juicio, antes de instalarse el juicio, se pueden practicar pruebas. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues que tienen que ser ante el juez de control de garantías, prueba anticipada. Entonces, digamos que esto se hace con el hecho de que de pronto, para evitar una revictimización, para evitar que se pierda la prueba por amenazas hacia la víctima, cualquier situación que ponga en riesgo el debido desarrollo del proceso, y pues que para que se dé garantía a los derechos de las víctimas. Entonces, esta prueba anticipada no es más que antes de que se llega a la etapa de juicio, es decir, esa etapa de juicio es donde se comienzan a practicar las pruebas y se toma una decisión, sea condenar o absolver. Antes de esta audiencia, se puede ir ante un juez de control de garantías a solicitud, por ejemplo, del fiscal, y ante el juez de control de garantías, digamos, se recibe el testimonio de la víctima, por ponerle el ejemplo, porque de alguna manera ya tiene amenazas, le causa afectaciones estar dentro del proceso. Entonces, para evitar estas situaciones, pues se le escucha a la víctima ante un juez de control de garantía, y esto queda como prueba anticipada. Pero tienen que haber unos motivos, es decir, como eso, el hecho de que esté en riesgo la vida de la persona, de la víctima, y pues para garantizar el derecho también de evitar violencias, manipulaciones, una afectación psicológica o emocional. Si desaparecen esas condiciones, pues de alguna manera el juez de conocimiento en audiencia de juicio va a solicitar escuchar a la víctima. Pero si se persiste, es otro cambio de que en esta ley, de que no se le pueda obligar a la víctima a rendir testimonio nuevamente. Entonces, en ese aspecto hay unos cambios muy importantes. Lo que tiene que ver con la conversión penal. Resulta que la violencia intrafamiliar en nuestro Código Penal, de procedimiento penal, que es donde se establece el trámite, los pasos para llevar a cabo las audiencias, es decir, para hacer todo el proceso para judicializar a una persona, para determinar su situación jurídica, ya el delito de violencia intrafamiliar se hace por un proceso abreviado. Es otra ley donde se establece como que otro trámite, un trámite distinto, y se llama abreviado pues porque se hacen con otra clase de etapas que se supone tienen que ser más rápidas. Pero en esta ley 1959, que es la que hace la modificación del delito de violencia intrafamiliar tanto para el Código Penal como para el Código de Procedimiento Penal, en esta parte de la aplicación del trámite abreviado, no se permite la conversión penal. ¿Qué quiere decir? Resulta que en esta ley, que es aplicable procedimentalmente para el delito de violencia intrafamiliar, hay la opción, de manera general, hay la opción de que ya no sea el fiscal el acusado, sino que el apoderado de la víctima sea el que decida o haga la solicitud de que sea el acusador. A ese se le llama acusador privado. Entonces, esa es la diferencia también que tiene ese trámite que se hace en el proceso y que aplica para el violencia intrafamiliar, y es el hecho de que ya no es la fiscalía específicamente
sola la que va a decir que la que va a llevar ante un juez a zona por un delito, sino el apoderado de víctima, es decir, el abogado de la víctima, el que puede hacer esa acusación. Y ese sí le llama acusador privado. ¿Ya? Pero esta ley 1959 le quita parte a lo que tiene que ver con el delito de violencia intrafamiliar y prohíbe que sea el apoderado de víctima el que lleva a cabo esa acusación. Entonces, ya acá se limita a que sea para el delito de violencia intrafamiliar y pues en esta misma ley también se establecen delitos que tienen que ver contra la seguridad del Estado. Tiene que ser el fiscal exclusivamente el que puede hacer la acusación. Entonces, pero por excepción para el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, explicado otra opción, podemos ver que en el 2018 la Corte pues hizo un análisis, pero de la norma ya preestablecida, lo que ya existía, un análisis de la violencia intrafamiliar y si las parejas podrían incurrir en ella, y pues definió por lo que ya existía previamente de la normativa, que no era posible decir que las parejas podrían incurrir, o sea, cualquier persona que se caracterizara por ser pareja pudiera incurrir en el delito de violencia intrafamiliar. Y pues con la ley, ya por compromiso, obligación del mismo Estado de garantizar nuestros derechos, de garantizar la armonía social y más que todo la armonía familiar, de alguna manera, para evitar que exista con una especie de situaciones de conflictos que de alguna manera nos afecten como sociedad, hace esas modificaciones a la ley, a lo que tiene que ver con el delito de violencia intrafamiliar y ya incluye todos los aspectos que tengan que ver con las parejas, aquellas personas que tengan relaciones matrimoniales, aquellos que no hubieran sido parejas, hubieran tenido un hijo en común, pero no hubieran alcanzado a tener ese proyecto como familia. Y pues aquí esas son las aclaraciones y esa es la última, el último concepto que se tiene con respecto al delito de violencia intrafamiliar. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahora, por el chat no tenemos preguntas, doctor. Por el Face hemos estado revisando y tampoco hay preguntas. Creo que la situación, la capacitación ha sido muy clara porque se ha dado un recorrido muy bien por la parte del área del derecho. El doctor puede finalizar con su capacitación sin problema, doctor. Gracias, capitán. Muchas gracias a todos. Yo espero que, bueno, con esta capacitación puedan de pronto aquellos que no son abogados entender el compromiso que tenemos como sociedad, como personas que hacemos sociedad, y pues para evitar incurrir en situaciones en las que se pueda ver comprometida nuestra parte jurídica y pues nuestra libertad. Y pues también ya el llamado a que estemos atentos a todas esas situaciones para evitar, no para actuar cuando ya pasado las situaciones, sino para evitar. Y pues aquellos abogados que de alguna manera lleven a cabo esta clase o mejor dicho, que tomen situaciones que tengan que ver con delito de violencia intrafamiliar para que tengan las claridades y pues ya con estas referencias de la ley 1959 del 20 de junio del 2019 puedan tener todas las claridades suficientes para abordar este delito. Muchas gracias. Agradecido por el tiempo y que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilmer. Muy clara la presentación, muy clara su capacitación, porque realmente esos conceptos jurídicos son los que nos sirven a nosotros precisamente para poder tomar esas ideas y poner esos procesos, esos problemas que se presentan en intrafamiliares
y hacer las comparaciones y hacer la diferenciación que existe en una parte, en un delito llamado violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar con las parejas. Doctor Kevin, lo veo que quiere intervenir. Bienvenido, sí, doctor. Capi, bueno, muchas gracias. Agradecerle al doctor Paternina esta capacitación tan importante que nos dio el día de hoy. Claramente, pues se ve la experticia de él en el tema. Igualmente, pues quiero invitarlos a todos ustedes para que participen en la capacitación del día de mañana. Tenemos el tema de derechos de los empleados domésticos. La doctora Olga Hernández nos acompañará el día de mañana, entonces para que a las 9 de la mañana podamos acompañarla también en esta capacitación. Igualmente, si ustedes tienen de pronto alguna consulta, de pronto tienen algún problema jurídico y quisieran de pronto el apoyo de un abogado, quisiéramos invitarlos a esta gran evento que está haciendo Derecho y Propiedad, que es la gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 26 y 27 de junio. Simplemente es que la persona o el interesado, puede ser usted, puede ser un amigo, puede ser un familiar, ingrese a la página www.derecho y propiedad, se inscriban en el banner y cualquier caso que usted tenga lo puede consultar sin ningún costo. Profesionales van a estar para atenderlos en todas las áreas del derecho. Si de pronto usted no puede acceder a esa plataforma, no puede ingresar a la página, también igualmente lo puede hacer a los números que aparecen en pantalla. En cualquiera de esos dos puede decir, mire, estoy interesado en participar en la feria, necesito que me ayuden con esta consulta y simplemente se le dará una cita para que un abogado entonces atienda su consulta. Igualmente, si de pronto tiene algún caso urgente o alguna situación, puede comunicarse con nosotros y claramente profesionales como el doctor Paternina el día de hoy van a atenderlo y claramente lo van a ayudarle a solucionar su problema. Muchas gracias, Capi. Gracias, doctor Kevin. Don Isaac, muy buenos días. Qué buena su acotación. Por favor, prenda el micrófono, queremos escucharlo porque realmente es un aporte muy interesante. Nos dice de dónde está conectado y por favor, participe con nosotros. Bienvenido. Don Isaac. Bueno, don Isaac dice que acaba de publicar una información la Corte donde dice que la Corte Suprema de Justicia absuelve a un joven que probó en el juicio que no sabía que era delito amar a una menor de edad. Creía que el trato sexual consentido no era punible por estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño y el abuso. Y da también el link para ubicar esa sentencia. Muy interesante, quienes les gusta este tema, quienes son amantes del tema de investigar, ahí tienen el link que envía don Isaac. Para todos los presentes que estuvieron en Google Meet y para los que estuvieron también en Facebook, les damos nuestros sinceros agradecimientos por su participación. Y ya lo decía el doctor Kevin, los invitamos para la próxima capacitación y estaremos pendientes de sus conexiones. Los invitamos también a que participen en la feria de jurídica, la empresa Jurídica Derecho Propiedad S.A. En su aniversario número 30 quiere hacer partícipe a todas las personas, a todo el conglomerado colombiano que tenga sus situaciones jurídicas para nosotros ayudar a que sus problemas se resuelvan. Dios los bendiga, muchas gracias y les deseo un feliz día.